Hola, apreciable profesora. A continuación presentaremos las simulaciones de activación del SCR. Nuestro equipo está conformado por Genaro Hernández, Mayan Líbano, Leonardo López y Gabriela Morales. A continuación, se presentará el circuito rectificador de media onda controlado por SCR. El SCR se trata de un dispositivo semiconductor similar al diodo, pero tiene la capacidad de retardar el momento de conmutación según sea necesario para la utilidad que se le otorgue al rectificador. La principal ventaja de los rectificadores controlados es que podemos modificar el valor medio de tensión obtenido para alimentar una carga determinada. Esta es una ventaja, por ejemplo, en el control de velocidad en máquinas de corriente continua. En el siguiente circuito de media onda controlado por SCR, podemos observar que el disparo del SCR es controlado por un circuito RC, por lo que podemos observar los siguientes componentes. Principalmente el SCR genérico, una lámpara de 12 volts con una impedancia de 100 ohmios, un capacitor de 0.1 microfaradios, un DIAC, una resistencia de 10 kilos y un potenciómetro de 100 kilo ohms, el cual ayuda a regular el ángulo de disparo. Y a continuación presentamos las gráficas de nuestra simulación. Cuando el osciloscopio se encuentra conectado, en el punto A mostrará la onda sinusoidal del generador. En el caso del punto B mostrará el voltaje de salida o carga, ya que en el Proteus no se puede mostrar la señal de un componente en específico. En el caso de los puntos C y D se utilizarán para mostrar el voltaje de SCR. En este caso la onda amarilla nos mostrará el voltaje del generador, la onda azul el voltaje de salida o voltaje de la carga y la onda rosa podemos ver el voltaje del SCR. Como podemos observar, al aumentar la resistencia del potenciómetro el voltaje de salida empezará a aumentar y proporcionalmente el voltaje del SCR empieza a disminuir hasta llegar a un punto donde el ángulo del disparo, que en este caso sería el ángulo alfa, es mínimo. Por el contrario, si empezamos a disminuir la resistencia del potenciómetro, sucede el efecto contrario, por lo que el voltaje de salida empieza a disminuir y el voltaje SCR comienza a aumentar de manera proporcional hasta llegar a un punto donde el voltaje de salida sea cero, en este caso es la onda azul. Por otro lado, para el rectificador de onda completa controlado por SCR, incluimos un circuito de disparo controlado por una carga RC, por lo que vamos a poder modificar la corriente de la compuerta del SCR. En este caso, para ese rectificador solo trabaja en semiciclos positivos. Para su simulación incluimos un generador a 120 volts RMS a 60 Hz, un puente de diodos, un foco incandescente a 12 volts con una impedancia de 100 ohms, un SCR, un capacitor de 0.2 microfaradios y un potenciómetro de 100K para el control de la señal. También incluimos un osciloscopio para obtener las siguientes señales. Como bien dijo mi compañera, para el rectificador de onda completa solo se funcionará utilizando los semiciclos positivos de la función sinusoidal, por lo que como voltaje de entrada encontraremos que la función amarilla sería utilizando semiciclos positivos, la función de onda azul sería la salida del rectificador de puente de diodos y la onda rosa sería el voltaje del SCR. Como podemos observar, al aumentar la resistencia del potenciómetro, se disminuiría el ángulo de disparo del SCR. Y por efecto contrario, al disminuir la resistencia del potenciómetro, empezaría a aumentar el ángulo del SCR. Para calcular lo que es el voltaje de salida de la carga del foco, lo que haríamos es hacer una sumatoria de tanto la inversa del voltaje del SCR junto con el canal D, y obtendríamos que la onda rosa sería nuestro voltaje de salida, que igualmente al aumentar la resistencia empezaría a aumentar el voltaje de salida de la carga hasta llegar a casi una similitud con la salida del puente de diodos.